A través de su Hijo y por el poder de su Espíritu Santo, hablando a través de nuestros labios. ¿Alguien me puede decir cómo está el audio ahí? Bueno, yo le estoy escuchando clarito, pastor. En Facebook. Amén. Amén. ¿Me escuchan en Facebook? Sí, se escucha bien. Bueno, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a orar primeramente para que sea nuestro Padre Celestial hablando por nosotros y no seamos nosotros, porque nosotros los hombres sin el Espíritu Santo no somos nada, sinceramente. El Espíritu es el que habla a través de nosotros. Padre Celestial, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, y por el poder de su Espíritu Santo, Señor, nos presentamos hoy ante su altar, Padre, para llevar, Padre, este honor y este culto a usted, Padre de la gloria, levantando un altar de adoración a usted, Padre, todo creador de los cielos y la tierra, la humanidad. Le damos gloria, honra, honor y alabanza, Padre, el primer lugar en nuestra mente, corazón y alma, Padre. Que sea usted a través de su Espíritu Santo moviéndose en cada uno de nosotros, en cada miembro, en cada hogar, en cada lugar donde nos escuchan, Padre bendito, que sea su palabra edificando los corazones, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Pase ese carbón encendido por mi boca, Señor. Me quito yo, Padre de la gloria, y póngase usted, Señor, porque usted es el primero y a usted es al que quieren escuchar, Padre bendito. Espíritu Santo, que sea usted dándome la revelación de la palabra y que sea usted abriendo mi entendimiento y la sabiduría que solo viene de lo alto. Padre bendito, atamos toda fuerza forjada, Señor, que se quiera levantar en contra de nosotros. La atamos en el nombre de Jesús y le enviamos fuera de este lugar en el nombre maravilloso de Jesús. Atamos al hombre fuerte, atamos a Satanás, atamos todo principado, toda potestad y todo gobernador de las tinieblas. En el nombre de Jesús los atamos y ahora, por el poder de la palabra, en el nombre de Cristo Jesús, sean mudos, ciegos y sordos y sean enviados a lugares desolados y desérticos, a donde no puedan estorbar la obra del Padre, en el nombre de Jesús. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo por estar presentes en la plataforma, que se haga su voluntad y no la nuestra. Gracias en el nombre de Jesucristo, amén y gloria a Dios. Aleluya. Amén, amén, gloria a Dios, aleluya, amén, amén, gloria a Dios. ¿Cómo se encuentra el pueblo de Dios en esta noche? Bendecidos. Bendecidos y en victoria. Bendecidos y en victoria. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció. Cristo ya venció en la cruz del Calvario y nosotros somos más que vencedores, dice la palabra. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, el tema de esta noche se llama el arrepentimiento con desesperación trae malas decisiones. Amén. Amén. ¿Por qué se llama este tema así? Que el arrepentimiento con desesperación trae malas decisiones. Porque voy a hablar acerca de la traición que Jesucristo sufrió en el Evangelio, en el ministerio de Él, a través de Judas. Amén. Amén. Bueno, vamos a buscar en nuestras sagradas escrituras, en el Evangelio de San Juan, Evangelio de San Juan 13, 21. Vamos a leer del 21 hasta el 30. Vaya conmigo a las escrituras, busque para que usted también pueda leer, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesucristo podamos todos estar unidos en esta tarde. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a su letra nos dice así. Jesús anuncia la traición de Judas. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en el espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros y dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, ahí cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de su
desde Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. No me sale, Giseli, no me sale. ¿De quién hablaba? Él entonces, recostándose cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vayas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitemos para la fiesta. Compra lo que necesitemos para la fiesta. Permítanme, hermano. Lo que necesitemos para la fiesta. O que dieses algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bueno, podemos ver, amados hermanos, en este pasaje bíblico, se refiere a que en Juan 13, 21 al 30, Jesús anuncia a sus discípulos que uno de ellos lo va a traicionar. Esto causa sorpresa y confusión entre ellos, ya que nadie sabe de quién podría ser. Jesús entonces identifica a Judas Iscariote como el traidor a través de una señal con un pedazo de pan y le ordena que haga pronto lo que tenga que hacer. Podemos ver, amados hermanos, que ya desde que está, ¿verdad?, el Evangelio, desde que nuestro Señor Jesucristo comenzó a andar predicando, ¿verdad?, el ministerio que hoy nos ha dejado, ¿verdad?, para que nosotros hablemos a la humanidad, podemos ver que ya existía la traición, ¿va? El Señor Jesucristo ya había predestinado este hecho. Él ya había asegurado que iba a haber un traidor, iba a haber alguien que lo iba a entregar a manos de pecadores. Él vino a predicar su ministerio para dejar, ¿verdad?, las buenas nuevas de salvación, para que nosotros podamos entender, ¿verdad?, que sin Él no hay vida eterna. Él vino a hacer toda obra en la carne como nosotros andamos hoy, pero no más que Él vino, ¿verdad?, siendo Dios. Él es Dios y a la misma vez hombre. Pero aquí podemos ver, amado hermano, que Judas Iscariote fue el elegido, definitivamente elegido para traicionar al Maestro, ¿verdad?, al Señor Todopoderoso. Podemos ver, hermanos, que este Judas, a pesar de que anduvo con el Maestro, les predicaba la palabra, todo el tiempo que anduvo ministrando el Señor, vio milagros, vio sanidades, vio demonios salir. Podemos ver que aunque él miró todo esto y aprendió, ¿verdad?, de la palabra del Señor, él nunca desistió de lo que iba a hacer, porque estaba predestinado. Estaba predestinado a que Judas fuera el que lo entregara. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Amén. Aquí podemos ver que Jesucristo anuncia la traición. Jesús, conmovido en el espíritu, dice, declara que uno de sus discípulos lo entregará. Esta declaración causa angustia y perplejidad entre los discípulos, quienes se miran unos a otros sin saber a quién se refería. Podemos ver que el Señor Jesucristo estaba reunido ese día, ¿verdad?, con todos ellos. Estaban comiendo la Santa Cena, estaban comiendo el pan sin levadura, estaban comiendo la copa de vino que representa, ¿verdad?, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Él dijo, ¿verdad?, uno de ustedes me entregará. Pero los discípulos no podían captar, amados hermanos, porque el Señor Jesucristo hablaba en el Espíritu. Ellos no le captaban lo que Él decía. Ellos solo decían, a saber quién de nosotros será
ellos se empezaban a preguntar, ¿verdad? Pero en ellos no había ninguna preocupación porque ellos no comprendían todavía lo que estaba pasando. El Señor Jesucristo hablaba en el Espíritu y sabemos que los que andamos en la carne no podemos entender las cosas del Espíritu. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Entonces los discípulos no podían entender al Señor Jesús. Ellos no mostraban preocupación, ellos se ponían perplejos y todo, y se miraban unos a otros y platicaban y decían, ¿quién será? ¿Quién será? Pero de ahí no pasó a más, de ahí no pasaba más, ellos no se preocupaban. Está como que yo le diga a usted, hermano, mire que uno de estas personas lo va a traicionar. ¿Qué haría usted? Usted empieza a buscar, ¿verdad? Se desespera, ¿y quién es? ¿Y quién es? Porque usted pensaría lo peor, va a ser para que me maten o va a ser para que me hagan algún mal o algo va a pasar, pero ellos no, ellos dijeron, ¿quién será? ¿Quién será que lo va a entregar? ¿De qué habla el maestro? ¿Qué será lo que dice el maestro? Porque era permitido que ellos no entendieran. ¿Por qué? Porque el Señor hablaba en el Espíritu y cuando estamos en el Espíritu no nos entiende la carne lo que hablamos. Aquí es la identificación de Judas. Jesús, usando una señal con un pedazo de pan, revela a Judas Iscariote como el traidor. Después de que Judas recibe el pan, Jesús le dice que haga pronto lo que va a hacer, lo cual implica que Judas ya ha tomado la decisión de traicionarlo. Judas ya está decidido a traicionarlo. Entonces Jesucristo lo que hace es identificarlo y al identificarlo Judas se va del grupo. ¿Por qué? Porque Judas ya había decidido traicionar al maestro. Judas no andaba en el mismo pensar. Judas ya andaba siendo incitado por el espíritu de desobediencia. Ya a Judas ya había entrado el enemigo en su mente. Y ya cuando el enemigo logra acaparar la atención del humano, ya es difícil soltarse de él. Lo único que lo puede soltar es el poder de Dios, pero Judas no estaba en el mismo sentir que estaban los demás. No estaban ahí por seguir al maestro, sino que Judas andaba por otras cosas. Ahorita vamos a ver más adelante. La salida de Judas. Judas, tras recibir el pan, inmediatamente sale de la habitación, dejando a los otros discípulos concentrados. La salida de Judas marca el inicio de tu traición y el comienzo de los eventos que se llevarán a la crucifixión de Jesús. Podemos ver que el Señor Jesucristo ya había predestinado que uno de los 12 discípulos que él había escogido lo iba a entregar a traición, a muerte, a manos de pecadores. Entonces podemos ver que una de las primeras predicciones que el Señor Jesucristo dijo se empieza a cumplir, ¿verdad? Con el entregamiento de Judas, con la traición de Judas, empieza y se abre camino para que el Hijo de Dios vaya a condenación, ¿verdad? A condenación a una cruz. ¿Por qué? Por los pecados suyos y por los pecados míos. Sabemos que todos somos pecadores, pero Cristo, ¿verdad? Por medio de su sangre nos redimió. Ahora nosotros ya sí somos herederos del pecado, pero se corta en nosotros cuando venimos a Él y le recibimos. Por eso fue necesario que el Señor Jesucristo fuera traicionado, porque si no fuera sido traicionado Él, no se hubiera dado el sacrificio. Y luego, ¿quién nos hubiera salvado? ¿O quién hubiera dado su vida por nosotros? Se pregunta usted hoy en esta noche. Nadie más podía dar la vida por nosotros en sacrificio, solo el Hijo de Dios. Nadie más. Este pasaje de Juan 13, 21, 30 tiene varios significados importantes. La conciencia de Jesús. Jesús, plenamente consciente de la traición que le esperaba, actúa con sabiduría y con compasión al anunciar lo que ocurrirá. Podemos ver que el Señor Jesucristo todo lo toma con calma, amado hermano. ¿Por qué? Porque en el Señor Jesucristo habitaba un espíritu que hoy se nos ha dejado a nosotros por herencia, que es el Espíritu Santo. Acuérdese que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Por lo pronto Él portaba el Espíritu del Padre, que es el Espíritu Santo. ¿Qué pasaría hoy en día si nosotros nos diéramos cuenta que nos van a traicionar? Nosotros entramos en desesperación, hermano. Lo primero, entramos en desesperación. No nos vayamos tan lejos, hermano. ¿Alguna vez a usted lo han traicionado o usted ha traicionado a alguien? Quiero decirle que aquí su servidor
ha sido traicionado muchas veces y muchas veces traicionó andando en el mundo. Entonces podemos saber lo que se siente la traición y que lo traicionen. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces podemos ver que el Señor Jesucristo, Él ya sabía lo que iba a acontecer, Él ya había predestinado todo, Él ya sabía que iba a ser entregado en manos de pecadores por uno de sus discípulos, Él ya sabía que iba a ser golpeado, latigado, escupido, humillado, el peso de la ley, el peso del pecado iba a caer sobre Él, la copa de la ira de nuestro Padre Celestial, Jehová Dios de los ejércitos, iba a caer sobre Él sin piedad. ¿Por qué? Porque era necesario que todos los pecados de nosotros se recargaran sobre Él para que nosotros pudiéramos ser libres hoy. La importancia de la oración y del arrepentimiento. Los discípulos, al no haber orado ni discernido la situación, no pudieron reconocer la traición de Judas. Dese cuenta, es que los discípulos nunca anduvieron en el Espíritu durante estuvieron con Dios. Cuando estaban en el Getsemaní, en el jardín del Getsemaní, cuando el Señor fue aprendido, que fue entregado por Judas, ellos en ningún momento oraron, ellos no oraban, ellos no ayunaban, ellos no les importaban las cosas del reino. Ellos vinieron a ser llenos cuando ¿qué? Cuando Cristo murió y resucitó y fue llevado allá al cielo. Cuando vino el Espíritu Santo de Dios, que fue la promesa, ahí fue cuando los discípulos empezaron a hacer la obra de Dios. Pero mientras eran unas personas normales, ellos no distinguieron la traición, en ningún momento identificaron qué era lo que el Señor decía, qué fue lo que el Señor dijo. Ellos estaban en la carne y en la carne ellos no podían discernir nada. ¿Por qué es necesario que nosotros oremos cuando venimos a Cristo? Porque tú vas a discernir la traición, tú vas a discernir los ataques del enemigo, tú vas a discernir toda obra del diablo. Cuando nosotros andamos bien orados, bien ayunados y bien santificados, no hay espíritu maligno que te engañe. Tú puedes ver a través de los corazones porque el Espíritu Santo lo permite. ¿Qué fue lo que vio el Señor Jesucristo a través del corazón de Judas? Que había maldad. En el corazón de Judas había maldad y por lo pronto había traición. Entonces, eso es lo que pasa hoy con nosotros. Cuando nosotros servimos al Señor Jesucristo de corazón, podemos identificar a la persona con las intenciones que viene y el mismo espíritu que vive en nosotros, que es el Espíritu Santo, nos defiende. Él nos avisa antes de que vaya a acontecer lo que quiere venir para nosotros y nosotros ya estamos a la defensa. ¿Cómo estamos? Poniéndonos las armaduras de Dios, orando, sirviendo, empezando a reprender, porque acuérdense que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra potestades que trabajan en las regiones celestes. Amén. Amén, 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 gloria a Dios. Aquí le hace un llamado a la reflexión y el arrepentimiento. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones y a reconocer las posibilidades de que nuestra falta de discernimiento puede llevar a decisiones equivocadas. Cuando nosotros no tomamos el control, hermano, por medio del Espíritu Santo, que nos controle Él a nosotros y queremos ser controlados nosotros mismos, que nos lleva a fatales decisiones, nos lleva a suicidios, nos lleva a muerte, nos lleva a asesinatos, nos lleva a golpes, nos lleva a prisiones, nos lleva a tantas cosas cuando tomamos decisiones fuera del discernimiento del Espíritu. Hoy es necesario, hermano, que nosotros aprendamos que todo lo que se mueve alrededor de nuestro contorno es permitido, pero también hay cosas que no son permitidas que al Hijo de Dios sean tocados. El Hijo de Dios puede ser atribulado, puede ser criticado, puede ser golpeado, puede ser perseguido, puede tener tantas cosas hoy en día, pero no puede ser tocada su alma. Dios no permite que el alma del Hijo de Dios sea tocada. Es necesario que el Hijo de Dios tenga tropiezos, y vamos a tener tropiezos, vamos a tener vituperaciones, falsos testimonios, nos van a traicionar. ¿A cuántos de ustedes los han traicionado aquí? Amén, amén. ¿Cuántos de ustedes conocen lo que es una traición? No solo estoy hablando matrimonialmente, estoy hablando de muchas formas. ¿A cuántos de ustedes les han traicionado, amados hermanos?
Amén. Ahora le quiero preguntar, ¿qué ha hecho usted cuando lo han traicionado? Al principio enojo, decepción. Pero ¿por qué lo ha hecho así de esa forma con enojo? Cuando uno no está aferrado a las cosas de Dios, sí, enojo, decepción y Amén. pues sí, ganas de pelear. Es lo que habla la palabra, ¿verdad? Que cuando no estamos en el ámbito espiritual de discernimiento del espíritu, actuamos por nuestra carne. Amén. Y todo lo que se actúa conforme a la carne trae consecuencias peligrosas para el humano. Amén. Amén. Yo he sido traicionado, hermanos, por amigos, he sido traicionado por parejas sentimentales. Yo qué tantas cosas no he experimentado, pero como yo también andaba fuera de las cosas de Dios, yo arreglaba a golpes las cosas o las arreglaba de otras formas. Pero hoy que ya estamos en Cristo Jesús, el Señor Jesucristo nos enseña cómo debemos recibir todo lo que venga. ¿Cómo lo vamos a recibir? Orando al Padre, dejándole todo en manos de Él. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? No nos venguéis nosotros mismos, dejar lugar a la ira de Dios, porque Él pagará conforme, ¿verdad?, a lo que nosotros hayamos sufrido. O sea que Él va a vengar todo lo que nosotros hemos sufrido, ¿verdad? ¿Cuántos creen que el Señor Jesucristo va a vengar lo que usted esté pasando? Amén. Yo lo creo. Amén. Yo lo creo porque hoy que yo soy hijo de Dios, a mí no se me acerca cualquier persona porque el Señor me defiende. ¿A cuánto los defiende el Señor? ¿A cuánto los ha defendido el Señor en estos últimos tiempos que usted ha buscado la presencia de Él? ¿O seríamos mentirosos decir que el Padre nos ha abandonado? Amén. Amén. Algo que yo sé y estoy seguro es de que el Señor Jesucristo en ningún momento nos dejó huérfanos. Dice que Él dejó al Espíritu Santo después del que se fue para que nos consuele, nos guarde, nos proteja, nos purifique y nos santifique. Entonces no estamos solos, ¿verdad? Tenemos quien pelee por nosotros. Amén. La gracia de Dios, a pesar de la traición de Judas, Jesús sigue mostrando amor, compasión, lo que nos recuerda la gracia de Dios, que siempre nos invita al arrepentimiento y a la restauración. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo muestra a pesar de la traición? Amor y compasión. Entonces, ¿qué sentiría usted hoy por sus enemigos si usted lo traicionaran? ¿Qué sentiría por sus enemigos ahora? ¿Qué sentiría usted por sus enemigos en esta noche, amado hermano? Pues tendríamos que sentir presión hacia ellos, ¿verdad? Porque pues sabemos que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra las huestes de maldad. Pedirle al Señor que tenga misericordia por ellos, orar por ellos. Amén. Así es, nosotros tenemos que dejar de ver al humano y ver lo que está pasando adentro del humano. ¿Por qué cree que Judas traicionó al Señor Jesucristo? Porque ya no era Judas actuando en el cuerpo, era el espíritu de Satanás que había posesionado su mente. Y cuando ya posesionó su mente, ya no pudo actuar por su propia cuenta Judas, aunque le hubiera dolido en su corazón traicionar al maestro. Porque usted, ¿qué sentiría que alguien lo traicione, que usted le dé vivida, le dé comida, le dé vestido y le dé todo lo que necesita y después le salga traicionando? ¿Qué sentiría usted? Dígame, ¿usted qué sentiría en su corazón? ¿Qué sentiría usted ser traicionado por alguien que a usted le tendió la mano? Pues como ser humano, tal vez más de algo puede sentir uno, una tristeza, pero pasajera, porque pues sabemos también que la palabra dice que si vamos a dar algo, pues que lo demos sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Amén. Pues lo que hoy puedo yo sentir, ¿verdad? Yo sentiría tristeza. Le diría, has mordido la mano de la que te dio de comer, te di al ojo, en mis palabras como humano, ¿va? Pero en el Espíritu Santo yo le diría, pues la verdad que Dios tenga misericordia de ti, está bien. Pues ya lo hiciste, arrepiéntete, ¿verdad?
Arrepiéntete y busca la voluntad del Señor, porque de esa forma, haciendo traiciones, va a ir muy mal, ¿verdad? Su caminar. Va a llegar momento en que alguien lo va a querer destruir humanamente, ¿verdad? Porque la traición en la palabra es calificada como deshonra. Deshonra. Acuérdese que en la Biblia dice que hay vasos de honra y vasos de deshonra. ¿Quiénes son los vasos de honra? Los que se apartan del mal y glorifican a Dios. Pero los que son vasos de deshonra son aquellos de que escuchan la palabra y no se apartan del mal, sino que continúan haciendo el mal. Amén. Amén, amén. Amén, amén. En Mateo 27, 3 al 10, hallamos el arrepentimiento de Judas Iscariote, pero no se manifiesta como un arrepentimiento sincero y de fe, sino más bien como un arrepentimiento de desesperación que lo lleva al suicidio. En estos versículos se describe como Judas, al darse cuenta de la condena a muerte de Jesús, devuelve las 30 piezas de plata a los sacerdotes y se ahorca, indicando su dolor y remordimiento, pero no una verdadera conversación espiritual, no una verdadera conversión espiritual, ¿verdad? Podemos ver que Judas, cuando se da cuenta, amado hermano, Judas lo primero que dijo, ¿qué hice, verdad? Entregué sangre inocente. ¿Por qué, hermano? Porque en ese momento Satanás lo soltó. Satanás ya lo había tomado, lo llevó a cometer el pecado que era traer a los sacerdotes, recibir 30 monedas de plata para entregar a su maestro. Y qué descaro que cada vez que te van a traicionar siempre te dicen que te aman, te besan o te dan un abrazo. ¿A cuánto les ha pasado? Amén. Siempre que te van a traicionar, hermano, es una seña clara. Siempre te abrazan, te besan o te dan un abrazo. O te dicen que te aman. Es porque la traición se está llevando a cabo atrás de nosotros. Entonces, de esta manera podemos ver que Judas se dio cuenta, ¿verdad? Cuando el enemigo lo soltó, él cayó en cuenta y dijo, ¿qué hice? Entregué a mi maestro después de que yo anduve tanto tiempo con él, leyendo la palabra, conversando con él, abrazándolo al maestro, durmiendo en el pecho del maestro. Dese cuenta, Judas se sintió mal, se arrepintió, pero no fue un arrepentimiento verdadero espiritual, sino fue de labios para afuera. Hay arrepentimientos que salen del corazón, que son los que traen salvación, y hay arrepentimientos de labio para afuera, que son reprochados. ¿Por qué? Porque no son verdaderos. Amén. Amén, amén. En Mateo 27, 3, 10 se detalla, Judas, al ver que Jesús iba a ser condenado, se arrepiente de lo que hizo. Pero ¿de qué sirve que se arrepienta, hermano, si no lo sentía de corazón? Dese cuenta. ¿De qué sirve que yo me arrepienta si no lo hago con el corazón? Solo lo hago por dolor. Siento aquel remordimiento y digo, si no me arrepiento de lo que hice, me van a acusar de que yo entregué al maestro. ¿Por qué cree usted que Judas tomó la decisión de suicidarse? Porque Judas tuvo miedo a la crítica, tuvo miedo al que dirían, al que iban a decir, después de que entregó al maestro a muerte. Entonces, ¿qué pasó? Él se arrepintió, pero no fue un arrepentimiento verdadero. Entonces, como Satanás conoce los pensamientos que Judas estaba llevando a cabo, porque los estaba hablando. Él estaba hablando. Cuando tú hablas, Satanás escucha y se aprovecha de nuestra mente. Él puede entrar a nuestra mente a tomar control. Entonces Judas decía, ¿qué hice? Entregué al maestro a una sangre pura, a una sangre purificada, a una sangre inocente. Entonces, por 30 monedas de plata, imagina, hermanos, por 30 monedas de plata. Hoy, ¿cuántas veces hemos visto que mucha gente entrega a otras personas por 1,000, por 500 pesos, por 3,000 pesos? Hoy en día la gente se presta, ¿para qué? Usted ya sabe para qué se prestan. Mateo 27:4 dice, devuelve las 30 piezas de plata a los sacerdotes, diciendo,
he pecado al entregar la sangre inocente. Entonces él se dio cuenta que Jesucristo era inocente, pero que él ya había hecho el acto. Ya Jesucristo ya estaba ante Pilato, ya estaba ya empezando a ser enjuiciado. ¿Por qué? Por algo que el Señor Jesucristo no debía, por nuestros pecados. Por nuestros pecados él estaba siendo enjuiciado, no porque él debiera algo. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Amén. Mateo 27:5 dice, se arrepiente del arrepentimiento y se ahorca, dando a entender que no se arrepentía por amor a Dios, sino por miedo y remordimiento. Podemos ver que cuando este hombre ya no tiene otro remedio y está ansioso y se desesperó, este hombre se desesperó, amado hermano, no halló qué hacer en el momento, aventó las monedas de plata, se las regresó a los sacerdotes, ya no halló para dónde agarrar, el mundo se le cerró. ¿Por qué? Porque el enemigo eso es lo que hace, primero te manda a pecar, luego te acusa y luego te trae destrucción a tu vida, amado hermano. Hoy en día, si nosotros empezamos a creer en la voz del enemigo, el enemigo te va a incitar a pecar, luego te va a traer como loco hablándote al oído hasta que te vuelve loco y te manda al suicidio. Entonces es necesario que cuando nosotros cedamos al pecado, también cedamos a una pasividad y empecemos a escuchar el Espíritu Santo de Dios, discernamos qué es lo que va a acontecer si nosotros nos desesperamos, como le pasó a Judas. Judas se desesperó porque ya no halló salida. Él sintió que 30 monedas de plata no valían la sangre inocente que había entregado. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. En Mateo 27:6-12 nos dice, los sacerdotes no aceptaron el dinero y la usaron para comprar un campo que posteriormente se llamó campo de sangre, el cumplimiento de una profecía de Jeremías. Podemos ver que los sacerdotes no quisieron agarrar las monedas tampoco, porque en su corazón los sacerdotes sabían, amados hermanos, que Jesucristo sí era el Hijo de Dios. Pero ¿qué era lo que estaban defendiendo los sacerdotes ahí en Roma? Defendiendo una posición política y corrupta. Porque si Jesucristo lograba a convencer a toda la humanidad que Él era el Hijo de Dios, ellos iban a ser echados de Roma. Ellos iban a ser expulsados de Roma. ¿Me entiende? ¿Me está entendiendo en esta noche? Amén, amén. Eso era lo que los sacerdotes peleaban en ese momento. A ellos no les convenía que el pecado de ellos saliera a la luz. Ellos bien comprendían, amados hermanos, que Jesucristo traía el verdadero evangelio y la verdadera salvación. Y también sabían que Él era el Hijo de Dios. Pero ellos no lo quisieron aceptar porque corría peligro la posición económica que ellos tenían en Roma. Ellos tenían un cierto mando ahí en Roma. Entonces, si Jesucristo lograba atraer a toda la humanidad, ellos iban a ser expulsados de ahí, de ese lugar. Entonces ellos iban a perder todo poder y todo derecho a estar gobernando ahí. Entonces ellos por eso decidieron ¿qué? Darle muerte al Hijo de Dios por una posición económica. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. En resumen, amado hermano, en Mateo 27:3-10 muestra el arrepentimiento de Judas, pero no como una conversión de corazón, sino como un acto de desesperación ante la condena de Jesús. Amén. Él se sintió mal, hermano. Muchos de nosotros hemos traicionado a algunos familiares, hermano, y la verdad se siente feo. Se siente feo traicionar a tu familia. Pero te voy a decir la verdad, amado hermano. Jesucristo fue traicionado por alguien cercano. La traición nunca la esperes de un desconocido. La traición siempre va a venir de alguien cercano, amado hermano. Siempre va a estar en alguien cercano la traición. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sabemos que van a venir traiciones, van a venir tropiezos, van a venir problemas, van a venir persecuciones. Tenemos que estar plantados ¿en quién? En la roca que es Cristo Jesús. Amén. De esa forma vamos a discernir
lo que esté Amén. pasando a nuestro alrededor. Si no, hermano, vamos a fracasar junto con los que traigan problemas hacia nuestra vida. ¿Por qué? Porque en una de esas nos hacen algún mal, vamos a atacar con el mismo mal, y el mal lo que trae, ¿qué es lo que trae el mal? Muerte. ¿Qué fue lo que trajo hacia Judas? Muerte. El hombre se ahorcó, ¿por qué? Porque no resistió la presión y el enemigo ya lo tenía controlado, y eso es lo que hace el enemigo. Te incita a pecar, luego te acusa y luego te mata. ¿A qué vino el enemigo? Matar, robar y destruir. Amén. 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 Amén, amén. Aquí también vamos a ver en este tema, voy a anexar lo que es la negación de Pedro. Vamos a ver dos temas diferentes en uno. Cómo Judas traiciona al Señor Jesucristo, pero no se arrepiente de corazón. Toma decisiones apresuradas y decide matarse. Pero Pedro viene y niega a Jesucristo, pero este hombre sí se arrepiente de verdad y alcanza misericordia. Y podemos ver en los demás evangelios cómo este hombre poderosamente el Señor lo levantó y lo restauró. Pero ¿eso qué quiere decir, hermano? Cuando hay un arrepentimiento verdadero. Amén. Amén. Amén, amén. Váyase a San Marcos 14, 66, 72. San Marcos 14, 66, 72. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: estando Pedro bajo el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió de la entrada, y cuando el gallo, y cantó el gallo, y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decirle a los que estaban ahí: ese es de ellos. Perdón, hermano, pero la letra de mi Biblia es bien chiquita. Si quieren lo leo aquí. Ya voy a terminarlo. Este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Amén. Amén. Entonces Amén. podemos ver que en San Marcos 14, 66, 72 narra la negación de Pedro a Jesús. Un evento que ocurrió durante su juicio en el patio del sumo sacerdote. Pedro, temiendo por su vida, niega 3 veces conocer a Jesús, incluso llegando a maldecir y a jurar. Tras el canto del gallo, Pedro recuerda la profecía de Jesús y se rompe a llorar amargamente. Podemos ver, amado hermano, que Pedro negó a Jesús por temor, ¿verdad? Porque Pedro dijo: si yo digo que sí, me cuelgan también de un madero. Amén. Amén. Entonces, pero el Señor Jesucristo ya le había predecido, ¿verdad? Como el Señor caminaba en el Espíritu. ¿Qué es lo que pasa hoy cuando andamos en el Espíritu? Podemos predecir lo que va a acontecer a los hermanos. Aquí se ha dado mucha palabra de profecía, mucha palabra de liberación y mucha palabra de sanidad. Eso es lo que acontece y es lo que Jesús usaba. Él adelante, el Espíritu le mostraba. Entonces le dijo: Pedro, te digo ciertamente que me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo 2 veces. Amén. 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 Entonces podemos ver, ¿verdad?, que Pedro se acordó rápidamente cuando el gallo cantó las 2 veces y él ya lo había negado 3 veces. Y también hasta juró, dice la palabra, hasta juró en vano. Ajá.
juró en vano y maldició. Maldició. No dice a quién maldició, pero maldició. No sé si les dijo a ellos, ¿verdad? La multitud que lo estaba acusando, pero dice que maldició y juró que no conocía a Jesucristo. ¿Qué fue lo que sintió Pedro? Temor, hermano. Pedro sintió miedo porque él estaba viendo desde una ventanilla, me puedo imaginar yo, cómo el Señor Jesucristo estaba siendo latigado y azotado. Amén. Y toda la mente gritaba, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Todo el pueblo gritaba. Entonces Pedro dijo, si digo que sí, lo conozco, ya me meten del pelo y también me va a tocar lo mismo. Entonces Pedro tuvo temor y mejor, miren, a la segundo canto del gallo, se acordó de la profecía y salió corriendo a llorar amargamente. Amén. ¿Por qué? Porque le dolió en su corazón lo que el maestro le había dicho, que lo iba a negar 2 veces antes de que cantara el gallo. Amén. 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 Detalles de la negación de Pedro. Contexto. Pedro está en el patio del sumo sacerdote mientras Jesús es juzgado. Amenaza. Varios individuos cuestionaron a Pedro sobre si es discípulo de Jesús. Negación. Pedro niega conocer a Jesús 3 veces, cada vez con mayor fuerza y jurando que no es así. Entonces podemos ver que Pedro, cada vez que le decían, tú eres Galileo, y también estaba con Jesús, no dijo la primera vez. Luego dijo, tú eres Galileo, y también estabas con Jesús. Les juro que no, dijo ya con más fuerza, ¿verdad? Para que la gente se convenciera. Ya después les dijo, tal vez les dijo, maldita sea, les juro que no soy de él, no soy de su gente. Amén. Eso es lo que trata de dar a entender la palabra, que Pedro se enojó y le dijo, maldita sea, les juro que no estaba yo con él y no soy de su gente. Y salió corriendo del lugar. ¿Por qué? Porque salió en su corazón rápido, fue recibida la palabra que Dios le había dicho, me negará 2 veces antes de que el gallo haya cantado 3 veces. Amén. Amén. Podemos ver que la profecía de Jesús se cumple, ¿va? Jesús había predecido que Pedro negaría conocer 3 veces antes de que cantara el gallo. Se cumplió la profecía, el arrepentimiento. Después del canto del gallo, Pedro recuerda las palabras de Jesús y se da cuenta del error, sintiendo gran tristeza y arrepentimiento. Significado del pasaje: debilidad humana. El pasaje muestra la fragilidad humana y la tentación a negar a Jesús antes del peligro. Pues Pedro, si hubiera estado en el Espíritu, sabemos que Pedro no llevó una muerte sencilla, ¿verdad? Después de él ya haber sido un discípulo. Acuérdese que hay un himno que dice, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Usted vio el arrepentimiento de Pedro, lo que lo llevó, ¿verdad? A ser ungido por el Espíritu Santo. Este hombre fue un gran apóstol de Jesús. Pero ¿qué pasó? Él se arrepintió de verdad, hermano. ¿Cuántas veces ustedes se han arrepentido de corazón cuando han hecho algo malo, hermanos? Amén, amén. Que hemos sentido bonito, ¿verdad? Sentimos que algo nos libera y sentimos aquella paz de nuevo, porque cuando andamos con el problema encima, andamos desesperados, lo que le pasó a Judas, ¿verdad? Pero a Pedro vino y lloró amargamente y tristemente y se arrepintió en su corazón. Me imagino que Pedro ha de haber dicho, perdóneme, Mesías o Maestro, porque pequé ante usted, y la profecía se cumplió, pero era necesario que esto se cumpliera, ¿verdad? Para que viéramos el poder, ¿verdad?, del Padre a través de Jesucristo. Amén. 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 Amén, amén. La negación de Pedro se cumple. La profecía de Jesús demostrando su conocimiento de la historia. Jesús demuestra, ¿verdad?, el conocimiento de todo lo que iba a acontecer, ¿verdad?, desde principio a fin. Desde que Él nació hasta que Él iba a ser entregado, iba a llevar a los cielos, el Señor Jesucristo ya conocía todo lo que iba a acontecer. El arrepentimiento de Pedro abre la puerta a su eventual restauración y ministerio, como se ve en el resto de los evangelios. Podemos ver que Él se arrepintió de corazón. ¿Y qué pasó? El Señor Jesucristo lo restauró y lo convirtió en un discípulo
de él, ¿verdad? Portaba el poder de Cristo. Ahora ya no vemos a aquel Pedro que decidió en la sangre negar en la carne de renunciar a conocer a Jesús. Ahora vemos a un Pedro lleno del Espíritu Santo proclamando el nombre de su maestro, proclamando que Cristo vino a morir por la humanidad, proclamando que Cristo vino a dar su sangre por cada uno de nosotros. Vemos la diferencia, ¿verdad, hermanos? De un Pedro transformado, ganando almas para Cristo, ganando almas para el Señor Jesús. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Lección para los creyentes. El pasaje sirve como una advertencia a los creyentes sobre la necesidad de mantener firmes a su fe, incluso ante la persecución. Amén, hermano. En estos tiempos va a haber persecución, hermano. Pero ¿qué pasa si nosotros negamos a Jesús? ¿Qué pasaría si nosotros negamos a Jesús en estos tiempos? Ya no vamos a ser como Pedro, restaurados, sino que perderíamos la vida eterna. El que niega a Jesús, dice la palabra que él le negará en los cielos. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. El que niega al Señor Jesucristo hoy en la tierra, él también va a ser negado delante de su Padre, dice, y va a ser echado al lago de fuego. Entonces la persecución viene, hermanos. Ese momento Pedro recibió persecución porque lo acusaban y lo acosaban para llevarlo también para allá. Si él decía que sí, lo metían para allá. Hoy en día cambia la moneda. Hoy en día vamos a ser perseguidos a causa del nombre de Jesús, a causa de creer en el Hijo de Dios, a causa de la fe en nosotros. Vamos a ser perseguidos, atribulados y algunos llevados hasta la muerte, amados hermanos. Amén. Pero ¿qué tiene que pasar? Tenemos que mantenernos en fe. Cuando a usted le digan, tú eres hijo de Cristo o seguidor de Cristo, amén, aleluya, porque si no nos espera algo peor. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, ese era el tema de hoy, amados hermanos, un tema bonito, precioso. Uno nos enseña que el arrepentimiento con desesperación no trae cosas buenas a nuestras vidas. Tenemos que buscar siempre que el Espíritu Santo nos apacigüe para tomar buenas decisiones. El que toma las mejores decisiones para nosotros es el Espíritu Santo. Nosotros humanamente no podemos tomar decisiones buenas. Amén. Amén. El otro nos enseña, Amén, amén. Pedro nos enseña que aunque le hayamos fallado al Señor Jesucristo y el diablo te esté acusando hoy en día, el diablo te esté acusando, ¿para qué? Para llevarte al homicidio, para llevarte a la muerte. Tú tienes que pensar claramente. El Señor te va a quebrantar, vas a pedirle perdón y te va a restaurar en su nombre. Porque Cristo vino a deshacer las obras del diablo y toda obra del diablo se deshace en nosotros en el nombre de Jesús. No hay cabida para ningún espíritu maligno desde ahora y para siempre en nosotros. Nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu Santo para saber tomar las decisiones que tomó Pedro y ser restaurados y venir a predicar el Evangelio de Dios del reino. Amén. Amén, amén. Bueno, voy a orar para despedirme de la plataforma y sigo con ustedes en el WhatsApp. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta noche. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Padre bendito, tantas cosas que es necesario conocer ahora, Padre bendito. Hoy sabemos que la traición, Padre, está a la puerta de la casa, Padre, pero tú nos has enseñado cómo sobrellevarla, Padre bendito, que todo lo tenemos que dejar en tus manos poderosas, porque tú eres el que va a vengar, Padre de la gloria, a tus hijos. Padre bendito, también aprendimos de Pedro, Señor, cómo aunque él te negó 3 veces, Padre de la gloria, él se arrepintió y fue restaurado porque lo hizo de corazón, Padre bendito, y reconoció que tú eres el Hijo de Dios, el único que restaura, cambia y protege y guarda de todo mal. Padre bendito, gracias, Señor, por cada uno que se conectó en la plataforma, Padre. Sabemos que tú eres nuestro Señor y Salvador, el único, Padre, a quien nosotros servimos. Padre de la gloria, gracias. Bendice, Padre, que una lluvia de bendiciones caiga sobre cada hogar de Ministerio Impacto Glorioso, Padre. Bendíganos, Señor. Ayúdenos a buscar más de su presencia cada día para poder traer palabra que edifique a su pueblo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús le damos la gloria, la honra, el honor y la alabanza, Padre. Nos despedimos de la plataforma, pero nunca de su presencia.
presencia, Padre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y gloria a Dios. Aleluya. Amén, amén, amén.